Muy, pero muy feliz sábado. Qué lindo que está el templo. La iglesia son ustedes, las personas. El templo es el edificio donde nos reunimos para adorar. Y la última vez que vine aquí, esto estaba en construcción. Así que verlo más terminadito, ya muy avanzado. No sé si les están quedando detalles de la planificación. Uno siempre quiere que la iglesia siga creciendo y seguir adornando y mejorando las instalaciones, pero esto está muy lindo. Me han comentado que muchos hermanos están en otras actividades y por eso hay algunas sillas que no están completas, pero gloria a Dios por el crecimiento de esta iglesia aquí en Racedo. Muy bien, por allí mientras me presentaban, gracias por las generosas palabras, John y Juan. Alguien dijo por ahí, faltó decir que es oriental, sí, yo nací en Uruguay y me llamó la atención estos vasos. No sé quién los trajo, dónde los consiguió. Yo tengo un juego de estos vasos comprado en Uruguay. Son de Uruguay, ¿verdad? Qué lindo, me recibieron como en mi casa entonces. Bueno, hermanos queridos, vamos a compartir una reflexión en base al concepto de la roca. ¿Vieron el himno que cantamos? Roca Eterna, un himno muy conocido. Y la roca o la piedra en la Biblia es muy significativa, aparece muchas veces y tiene un significado bastante sencillo. Es el refugio, es la fortaleza, es el cimiento. Ahora bien, en tiempos donde necesitamos un refugio, necesitamos un cimiento, necesitamos protección, porque el mundo está, no sé, en la percepción de ustedes, para mí está bastante intenso. Vamos a repasar un poquito lo que está pasando en el mundo. Hace poquito hubo un estallido bélico allí en Medio Oriente, Israel se la agarró con Irán, se intercambiaron algunos proyectiles explosivos y cosas, hicieron bastante destrucción, hasta que vino ese país del norte, Estados Unidos, y dijo, bueno, yo quiero que esto se acabe, invirtió más o menos unos $1.000 millones, sacó a relucir sus bombarderos más poderosos, hizo un viaje de 36 horas, los aviones tocaran tierra, fueron cargando combustible con aviones que conectan el avión en el aire, le cargan combustible y siguen volando esos aviones triangulares supermodernos que son indetectables, no hay radar que los detecte, y llegaron allí y bombardearon con unas bombas carísimas, súper especiales, que son una bomba taladro, perforan y explota como a 30 metros. Y la otra bomba venía atrás y en el mismo lugar tiraba otra bomba taladro, perforaba y llegaban como 45 metros. Y una tercera bomba llegó hasta los 70, 80 metros y terminó de destruir las instalaciones sobre las cuales pesaba la acusación de que eran de producción de uranio enriquecido para hacer bombas nucleares en Irán. Estados Unidos dijo, bueno, quiero que esto termine, fue, ¡paf!, y terminó. Nosotros sabemos, acorde a las profecías, que este país va cobrando cada vez más fuerza militar. En este momento, hablando de guerras y rumores de guerra, en este momento ese mismo país dijo, quiero que el presidente, entre comillas, no sé cómo lo consideran ustedes, de Venezuela, termine su mandato. Y lo tiene rodeado con un montón de naves, submarinos y bueno, unos dispositivos bélicos que son carísimos también, hay mucho dinero invertido. Hay gente que ve esto con ojos positivos y dice, estos son señales, la segunda venida se acerca. ¿Decimos amén? Amén, que venga Jesús y que termine con todo esto, pero mientras lo tenemos que sufrir. Mientras estamos comentando esto, allí en la franja de Gaza, Israel sigue con sus problemitas, el nivel de destrucción que hay en ese lugar es tremendo. Tremendo. Sin afirmar quién es bueno y quién es malo, lo que está pasando en el mundo nos tiene que alertar y llamar la atención. Algunos dicen que parte de esto puede ayudar a que sea una nueva primavera árabe. ¿Conocen el concepto? Ustedes saben que los árabes son muy cerrados. Es muy difícil predicarles, por eso hablan de la ventana 1040, por ejemplo. Es muy difícil hacer misión en esos lugares. Invocar el nombre de Jesús en esos lugares puede significar pena de muerte. Entonces dicen, si se debilitan de alguna manera estos sectores más extremos del mundo árabe, puede significar una apertura y que el cristianismo, el mensaje, la predicación del Evangelio, Mateo 24:14, pueda cumplirse de una vez y entonces pueda venir Jesús. Yo no sé si esto va a ser así, no tengo idea cómo va a ser, pero que Jesús va a venir. Esta semana también hubo un asesinato muy significativo en Estados Unidos, un hombre llamado Charles Kirk, no sé si escucharon. Es un defensor de las ideas del actual presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Lo interesante es que este Kirk guardaba el sábado. No siendo adventista,
expuso en varias oportunidades lo significativo que es guardar el día de reposo como sábado. Yo no sé qué conclusión sacar de esto, pero a mí me suena o me da la leve impresión, por no decir la grosera impresión, que Satanás decidió sacarlo del medio. Y así seguimos. Rusia sigue asediando Ucrania, China sigue asediando a Taiwán, Estados Unidos en este momento a Venezuela. Guerras y rumores de guerra. En este contexto, este mismo año, el idilio argentino de tener el argentino más importante de toda la historia, según dicen algunos, que sería este electo papa, Jorge Mario Bergoglio, pasó al descanso y asumió un nuevo papa. Y cuando suma un nuevo papa se hace mucho ruido. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué alianzas internacionales se generan? Y allí sopló la fumata esa que tienen en el Vaticano, el país más chiquito del mundo, el humo blanco, y fue electo un nuevo papa. Uno que nació en Estados Unidos, que tiene muchas raíces con Latinoamérica y que además en Europa es muy bien visto. Parece que queda bien con todo, yo no sé cómo hace. Yo siempre que quedo bien con un sector parece que quedo mal con otro. No sé si les pasa alguna vez cuando el mundo está dividido. También hemos celebrado en tiempo y forma, sin pandemia de por medio, nuestro Congreso de la Asociación General. La Iglesia Adventista del Séptimo Día renovó sus autoridades mundiales y hubo cambio de presidente. Y por primera vez en la historia tenemos un presidente nacido en Sudamérica. Y los buenos ribaplatenses decimos, sí, bueno, es sudamericano, pero es brasileño. Como si eso fuera algo malo, ¿no? Y algunos dicen, no, pero tiene la esencia de Sudamérica, de predicar el Evangelio, y con él sí vamos a terminar la predicación del Evangelio y Jesús va a volver. Amén por eso. No sé si va a pasar. Pero hay mucho ruido, mucha agitación. En todo esto que acabo de mencionar, hace poquito, el mes de julio, se detectó algo en el cielo. No sé si escucharon hablar de 3I Atlas. Es un cometa. Es una roca gigante que viene surcando el espacio. Es el tercer cometa o tercer asteroide que se detecta como interestelar. ¿Qué quiere decir eso? Que no pertenece a nuestro sistema solar. Viene aparentemente del cinturón duro del centro de la galaxia. Entonces es una oportunidad para los científicos para estudiar el tipo de materia que hay en el centro de la galaxia. Y este cometa viene viajando a unos 62 metros por segundo. Esos son unos 3.660 kilómetros por hora. Mach 3, la velocidad del sonido por 3 y un poquito más todavía. Eso en velocidades astronómicas no es gran cosa. En astronomía se miden años luz. Esto viene a 3.600 kilómetros por hora nomás. Ahora, lo interesante es que se llama 3 porque es el tercero interestelar que se detecta. La I es por interestelar. Y Atlas es porque fue detectado por el conjunto de radiotelescopios que está en Chile, que se llama Atlas. Tiene una sigla que significa, hay unas palabras extrañas que no recuerdo, y por eso se llama 3I Atlas. Y el que lo descubrió se puso a estudiarlo. Se estudia por espectrografía, o sea, ven cómo refleja la luz y por el espectro de luz que refleja podemos saber de qué materia está compuesta. Algo muy loco, ¿no? Cómo ha avanzado la ciencia. Y encontraron que tiene agua, por ejemplo, tiene hielo, tiene mucho CO2. En el sanatorio usamos mucho CO2, capaz que nos vienen a cargar las garrafitas para las cirugías que se utiliza el CO2. Pero lo interesante es que por esta composición particular que tiene, no es un cometa que deje... ¿Vieron esa cola que deja el cometa? Una estela así hacia atrás, ¿verdad? La coma se llama, que es tan característica de los cometas. Bueno, en este caso es más chiquita. Es un cometa muy discreto. Se lo detectó porque tenemos gran tecnología, parece. Pero es un cometa muy discreto. Y viene del centro de la galaxia y va a pasar sugestivamente cerca de muchos planetas. Va a pasar entre Marte y la Tierra, por ejemplo. Va a pasar a unas 2 unidades astronómicas, unos 200 millones de kilómetros. Cerquita, acá nomás. Bueno, astronómicamente eso es muy cerquita. Y el que descubrió esto trazó una hipótesis y dijo, si la composición de este cometa es tan especial y es diferente, y a su vez es tan chiquito, y a su vez viene de tan lejos, sin destruirse en el camino, esto puede ser que no sea una simple piedra perdida, sino que sea una piedra diseñada. Puede llegar a ser una nave.
Y a su vez, como tiene una coma más chiquita, no es tan vistoso, es muy discreto, puede ser una nave espía. Y tiene una trayectoria tan singular que va a pasar cerca de muchísimos planetas de nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra. Pareciera que viene a estudiarnos. Capaz que es una sonda, dice, una sonda espía. Y capaz que está tripulada y en vez de respirar oxígeno, respiran dióxido de carbono, CO2. Porque tiene mucho en su núcleo, parece. Pero el científico que planteó el descubrimiento de esto elaboró toda esta hipótesis que podría llegar a ser un riesgo en este sentido. No nos va a colisionar, no vamos a chocar con él, no nos va a destruir, pero podría ser una nave espía alienígena. Veremos. Ahora en octubre parece que va a pasar cerquita de nuestro planeta y lo van a estudiar. En todo este contexto de informaciones que parece que tiré al azar, están las luchas personales. Yo no sé vos, pero yo tengo un problemita con el estrés. ¿Te cuento lo que es eso? ¿Viste cuando estás recansado y repodrido? ¿Viste cuando te levantás de mañana y decís, yo quiero hacer todo esto, pero no encuentro la fuerza para terminarlo? Ahí, como comentó Johnny, a mí me toca trabajar en la parte de mantenimiento. Johnny está en refrigeración. No sé, Johnny, cómo llevas con el estrés ahí el tema del trabajo, pero mi trabajo es muy demandante. Es todo el tiempo un mensajito, Andrés se rompió esto, Andrés se rompió aquello, Andrés se rompió esto, Andrés necesitamos urgente acá en quirófano, urgente allá, urgente lo otro. No ayuda a mi trabajo. Pero aparte de mi trabajo tengo una vida y yo sé que vos también tenés una vida y también tenés dificultades. Cuando pienso en una roca, no pienso en un búnker antibombas. Cuando pienso en una roca, no pienso en un asteroide interestelar. Cuando pienso en una roca, pienso en la defensa que Dios puede hacer de mi vida. Te invito a abrir la Biblia en el Salmo 18. Salmo que habla de la protección y la dirección de Dios. Es un salmo que escribió David cuando Dios lo liberó o lo libró de las manos de Saúl. Ustedes saben que David y Saúl tuvieron un relacionamiento de amor y odio. Por momentos Saúl amaba a David y por otros momentos lo aborrecía. Incluso David tuvo a merced disponer de la vida de Saúl en una ocasión y no lo lastimó, le perdonó la vida. Allí, en el Salmo 18, el versículo 2, dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, cuando llega el sábado y termina la vorágine de noticias y de demandas y de trabajos, y yo puedo descansar, pienso en este concepto y mi mente se empieza a renovar, se empieza a oxigenar. El mismo Salmo, capítulo 18, versículo 31, dice lo siguiente: ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra cosa en el mundo que pueda traer paz, alivio, descanso, refrigerio y perdón que no sea Dios. Desde este sentido, no solamente es roca física, sino que es roca y cimiento de mi espíritu para poder librarme de mis angustias. Sigo en el Salmo 18, el versículo 46. El salmista celebra a Dios. Dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. David alaba a Dios por ser tan importante como una roca de refugio, de tranquilidad, y no hay nada más lindo que saber que estás pisando sobre algo firme. No sé cuántos estuvieron embarcados alguna vez. ¿Estuvieron en un barco o en lancha muchas horas en el río? ¿No les pasa que después de estar así con el agüita y las olitas y todo eso, pisás tierra firme y sentís raro, está como muy duro el piso? Bueno, esa firmeza transmite la palabra de Dios para nuestro espíritu. Ahora bien, ¿qué es una roca? Bien, es una buena definición. Hay 3 tipos de roca, de hecho una de ellas es la roca sedimentaria.
en la roca que acumula sedimentos que trae el agua, los compacta y forma un tipo de granito que es una roca. Después están los granitos volcánicos. Vienen del centro de la Tierra, de eso que no conocemos. Ustedes saben que lo más profundo que hemos cavado hacia abajo son 12 kilómetros y no hay maquinaria que resista después la temperatura que se genera. Pero desde el centro de la Tierra emergen a veces los volcanes y traen un montón de minerales cocinados bien calentitos. Y entonces tenemos las rocas volcánicas. Y también tenemos las rocas metamórficas, que son las que están en la atmósfera, pero por efecto de distintas interacciones se van erosionando. Esas son las rocas metamórficas. Eran de una manera, pero van cambiando su composición por la erosión en el tiempo. Somos más dependientes de las rocas de lo que pensamos. Cuando Dios dice que es la roca, está diciendo que es lo más sencillo de todo, porque la roca y la piedra la encontramos al costado del camino, en la calle. Pero también encontramos cosas súper complejas, como lo que es el magma seco de origen volcánico, el cuarzo, las estalactitas, rocas preciosas. Nosotros, hoy en día, para construir la base, el cimiento de la estructura, apelamos a la roca. Lo más básico que es el hormigón se compone del pedregullo o canto rodado, que son piedritas. El cemento Portland, que en realidad es roca molida y procesada de una forma especial con algún aditivo que genera la argamasa, que une todos los elementos. La arena, que son cristales de roca chiquitita. Y ponemos allí, para completar la estructura, algún metal dulce como el hierro, para que absorba vibraciones. Entonces, toda esa roca que generamos de hormigón no se quiebra tan fácil, porque ustedes saben que mientras más rígido y más duro, más se quiebra. Entonces, el hierro ahí cumple una función para que no se rompa. Y gracias a eso levantamos nuestras paredes. Dios quiere ser para nosotros, desde lo más básico que te encontrás en el camino, como lo más complejo para que tengas una construcción, un techo sobre el cual resguardar tu hogar o venir a adorar y llamarlo casa del Señor. Dios quiere ser eso en nuestras vidas. Saben que para Jacob, la roca, allí en Betel, fue una almohada. Jacob venía huyendo, escapándose porque se había robado la primogenitura, se había robado la bendición de su padre, y en su conciencia intranquila buscaba el contacto y la comunión con Dios, y paró en un lugar allí desolado y tomó una piedra y la utilizó de almohada. Y mientras dormía, tuvo un sueño. Ese sueño era una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Esa escalera representa a Jesús. Y ángeles, innumerables ángeles que subían y bajaban, trasladaban información y recorrían esa avenida entre el cielo y la tierra. Y cuando Jacob se despertó, dijo: este lugar es terrible. En este lugar está la presencia de Dios. Y esa piedra, de alguna manera, la convirtió en monumento de conmemoración y dijo: Bet-El, casa de Dios, es esta. Para él fue una roca, una almohada que lo tranquilizó de su propia culpa. Para Moisés, ¿qué fue la roca? Bueno, fue el material sobre el cual Dios con su dedo escribió las 10 leyes más básicas de la conducta. 4 en relación con Dios y la deidad, y otras 6 en relación con el ser humano. El material más noble, el que no controlamos, porque nosotros no fabricamos la roca, la modificamos nada más. Ese material eligió Dios para escribir con su dedo. Y Moisés, cuando bajó de Sinaí y se encontró la adoración con el becerro, ¿qué hizo con las tablas? Las quebrantó. Así como Jesús, que es la roca, dio su vida una vez, fue quebrantado una sola vez. Y entonces Dios le dijo a Moisés: hace otro par de tablas, y escribió nuevamente allí, y ese segundo par de tablas es el que permaneció en el arca. Moisés tuvo una relación en particular con el símbolo de la roca, porque en determinado momento, cuando tenía que darles agua, tenía que golpear la roca una vez, porque Jesús fue quebrantado una vez y no volverá a ser quebrantado. Y Moisés golpeó la roca repetidas veces.
Y ese error, quebrantar ese símbolo tan básico de la roca, le costó la entrada terrenal, a la Canaán terrenal, a Moisés. Para David, ¿qué fue la roca o una piedra? Ahí alguien hace... Y no estaba revoleando el poncho. Yo me asombro todas las animaciones que han recreado la escena de la batalla entre David y Goliat. Como David, siendo un muchachito ágil, bajo en estatura, pero muy fuerte, corrió, tomó lo que él conocía. Él no sabía de espadas, de lanzas, de cascos o de escudos, pero sabía de piedras. Y tomó una piedra y con esa piedra en las manos de Dios derribó al gigante. No sé si habrá algún gigante que está asediando o amenazando tu vida, qué clase de estrés, qué clase de carga estás sobrellevando, pero pensá en la roca, pensá en la piedra, el refugio o el arma, porque la palabra de Dios también es un arma que da la estocada necesaria, sin excesos, sin agresiones, sin condimentos humanos, para que podamos defendernos. Ahí les comentaba acerca de este asteroide interestelar. Saben que como esta noticia corrió como reguero de pólvora, yo digo, algún evangélico trasnochado, alguno de esos que interpretan la Biblia de una forma un poco particular, se le ocurrió interpretar que este asteroide podría llegar a ser la roca de la profecía de Daniel 2. ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor? La estatua, cabeza de oro, representaba a Babilonia, pectorales y brazos de plata, representaba a Medo-Persia, vientre de bronce representaba el imperio griego, los sucesivos imperios, las piernas de hierro representaban a Roma y después al reino dividido, algunos sectores fuertes como el hierro y otros frágiles como el barro. Y entonces una roca cortada no con mano humana de los montes en el lenguaje poético, metafórico del hebreo, representa aquello que nosotros no controlamos. Dios es el que establece los montes, el que está en las alturas, los montes, las montañas. Y de allí se corta una roca y se lanza sobre los pies de esa estatua y toda esa sucesión de imperios se desmorona. Y de esa roca se hace un imperio, un monte gigante que prevalece para siempre. Entonces, este asteroide sería quizás el que impacte con la Tierra, derribe no sé qué cosa aquí en la Tierra y venga al reino de Dios. A veces tenemos el problema de construir sobre el cimiento equivocado y alegorizamos demasiado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es real. Dios te promete protección, te promete fortaleza, te promete ser tu escudo, promete calmar tus angustias y no necesariamente tenemos que irnos a algo espectacular como un asteroide impactando contra nuestro planeta. Hermanos queridos, yéndose al final de esta exposición, sencillamente los animo a confiar en la roca. Salmos 127, versículo 1. Dios que es la roca, Dios que es el gran constructor de este planeta y el que bendice o desmorona nuestras construcciones, dice así, Salmo 127, súper conocido: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿A qué se refiere con la casa? La casa es mi casa, es tu casa, es el hogar. Si Jehová no es el que edifica y el que pone el cimiento en el hogar, en vano nos esforzamos nosotros en criar a nuestros hijos y mantener a nuestra familia segura para salvación eterna. ¿Qué significa la ciudad? Porque dice allí que si Jehová no guarda la ciudad, bueno, es el conjunto de casas, el conjunto de hogares componen la iglesia. Podemos trazar la analogía perfectamente con que ciudad es el pueblo de Dios y es la iglesia. Si la iglesia no construye sobre el cimiento correcto, no funciona. ¿Cuál es el cimiento correcto? Es la palabra de Dios. ¿Cuál es el cimiento correcto? El morir al orgullo.
No soy yo, es Él. No sos vos, es Él. No somos nosotros, es Él. Si nosotros creemos que somos de alguna manera los protagonistas de esta historia, estamos cerrados. El cimiento, la base y la corona, la cúspide, es Dios. Isaías capítulo 54. Versículo 10. Este es uno de mis pasajes predilectos. Dice allí, porque los montes, que están compuestos de rocas, los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de paz se romperá. ¿Cómo describe Dios el pacto que hizo con nosotros? Un pacto de paz. Y firma esta afirmación diciendo, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Se pueden estar viniendo asteroides, puede estar habiendo conflictos bélicos, pueden estar bombardeando literalmente en un conflicto bélico nuestras casas, pero la promesa de paz y de salvación de Dios no se cae nunca, no se desmorona, no se altera. Por último, vamos a ir al Salmo 46. Antes de dar lectura, a modo de testimonio breve, ¿hasta qué hora suelen estar acá en el sermón? ¿No hay problema con eso? ¿Todavía no está picando el bichito del hambre? A las 2 de la tarde tenemos club. Ok, a las 13:45 vamos entonces. 5 minutos nada más. Todos tenemos dificultades personales, familiares, desafíos que afrontar. En lo personal, por ejemplo, yo soy una persona, escuchen esto, es raro, ¿no? Tendencia a la bradicardia. ¿Saben qué es eso? Mi corazón late lento. ¿Sí? Taquicardia es, bradicardia es lo contrario. Tiendo a la hipotensión, soy hipotenso, presión baja. Entonces, es como que mi biorritmo es lento, despacito. Mi mente va a 1000, pero mi biorritmo es lento, parezco tranquilo. Y después llegan las cosas que me estresan. Y todo eso, ese biorritmo lento a mí no me favorece, porque sufro más el estrés. Hace poquito, en Uruguay, tengo mi casita en Uruguay alquilada, el inquilino se fue, resultó un acumulador compulsivo. ¿Saben lo que es eso? Síndrome de Diógenes se llama. Dejó la casa sepultada en basura. No se notaba tanto, no dejaba entrar a nadie, pero se fue y un desastre. Entre lo que dejó una cajita de cartón, grandecita, que contenía más o menos entre 8 y 10 huesos humanos. Él trabajaba en el Hospital de Clínicas en Uruguay, parece que son huesos de estudio, y tenía cierta afinidad por encontrar las cosas antes que los dueños las pierdan. Encontré muchas cosas mías ahí en esa casita, no importa. Y parece que se encontró unos huesitos en la clínica y los guardó ahí. Pero uno no puede salir alegremente con una bolsa de basura y tirar huesos humanos. Hubo que dar parte a la policía, vino policía científica con guantes azules, luces de colores, iluminaron, investigaron. No podíamos hacer la limpieza porque tenía que terminar la investigación de policía científica. Todo el vecindario diciendo, ay, está lleno de ratas, está lleno de comadrejas. En efecto, en el fondo de su habitación había 2 placares, uno al lado del otro, eran 2 muebles diferentes, elemento de ratón. En estas condiciones vivía este hombre. Yo desde Argentina diciendo, ¿qué hago? Y los vecinos meten, Andrés, ¿vos sabés lo que está pasando acá? Andrés, vos hay que darle solución a esto, Andrés. Estaba por viajar a Uruguay y esa misma semana se bloqueó mi cuenta en el banco en Uruguay. No sé por qué, un virus, parece que hubo un intento de acceso a mi cuenta. Se me bloqueó la cuenta del banco. Ese fin de semana yo tenía que predicar en Chajarí, estaba viajando a Chajarí, fui, prediqué igual en Chajarí.
Pero antes de viajar a Chajarí me informaron que mi suegro en Zárate, Buenos Aires, el papá de mi esposa, que ellos son de Zárate, Buenos Aires, tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces pasamos la noche en vela esperando el parte médico a ver qué tan mal estaba. Gracias a Dios no fue tan malo, pero estuvimos a punto de cancelar el viaje a Chajarí y todo eso. Mientras volvía de Chajarí de predicar, me avisan que en Uruguay las personas, los vecinos que solidariamente habían intentado juntar un poco de toda la basura que se había acumulado allí, estaban teniendo problemas y situaciones raras. Qué sé yo, y tuvo un problema con otro y se mataron a trompadas ahí nomás en la puerta de mi casa. Otro de los vecinos que había venido a ayudar se cayó de la moto y su señora se la clavícula. Entonces decían, Andrés, hay una atmósfera pesada en esa casa, hay espíritus malos, vemos sombras en la noche. Sí, las ratas y comadrejas que habían, supongo que dejaban algún surco, alguna sombra. Y uno con toda la impotencia desde acá diciendo, ¿qué hago con todo esto? Pasa ese fin de semana y el lunes a la mañana un buen amigo que se mudó a Santa Fe para colportar como colportador permanente, el día que iba a empezar a colportar en Santa Fe, tuvo otro accidente cerebrovascular. En este momento está paralizado del lado izquierdo, no puede mover su mano y su pierna. Amigo muy cercano. Y uno piensa, ¿por qué? El mundo está muy loco. La vida personal de cada uno de nosotros está afrontando desafíos tremendos. Si hiciéramos una ronda de pedidos y agradecimientos, estoy seguro que todos ustedes tendrían pedidos grandes, necesidades grandes de intercesión de Dios, porque hay pruebas y desafíos difíciles, duros. El enemigo está buscando decididamente estresarnos, arruinarnos mentalmente, sacarnos de quicio, que perdamos la paciencia, que perdamos el control, que nos peleemos entre nosotros, que vivamos tensos, que nos olvidemos de la felicidad y la seguridad que quiere proveer la roca que es Cristo Jesús. En esta mañana yo te quiero lanzar el desafío de que conserves tu paz, que te aferres al Señor, que pises sobre el cimiento correcto y hagas caso de estas palabras del Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos transitando el tiempo del fin. La zaranda va cada vez más rápido. El enemigo quiere engañar a todos y aún si fuere posible a los escogidos. Aquel que esté firme, por favor, vele, esté atento, que no caiga. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, es la roca de nuestra salvación. Que nunca se nos olvide, que el Señor te bendiga, ponga en ti su paz y te haga instrumento de paz en un mundo que está sumamente convulsionado, previo justamente a que Jesús nos venga a buscar. El tiempo es menos. Que Dios te bendiga.